¿Cómo están, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal, un espacio para discutir, analizar y comentar temas legales de interés. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy abogado. De igual forma, si esta es la primera vez que nos están visitando aquí en el canal, aprovecho también para darles la más cordial bienvenida. Espero que disfruten el contenido que subimos aquí en el canal, y si al final les gusta este video, los invito a que le den like y en su caso a que se suscriban a nuestro canal y le den clic a la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos. Y bueno, el tema que les quiero compartir en este video es un análisis de un delito que se encuentra establecido dentro del Código Fiscal de la Federación y que pudiera estar relacionado con este tema de las famosas cartas u oficios invitación que hemos visto que en fechas y en años recientes han estado llegando en abundancia a todos los contribuyentes. Es un tema que resulta interesante y que creo vale la pena analizar por la trascendencia que pudiera llegar a tener. Pero bueno, empezaremos primero por señalar cuál es el contenido de este delito que les estoy mencionando. El mismo se encuentra establecido dentro del artículo 114 del Código Fiscal de la Federación y a la letra establece lo siguiente. Se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. De igual forma, las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. Pero para los efectos del análisis que vamos a hacer en este video, nos habremos de centrar en la primera parte que acabamos de leer de este artículo que compartimos ahí en pantalla. Pero bueno, una vez que hemos analizado este artículo, es que surge la interrogante acerca de si el hecho de que la autoridad fiscal, particularmente el SAT, esté notificando o entregando cartas u oficios invitación a los contribuyentes para corregir su situación fiscal fuera de un procedimiento de fiscalización, pudiera actualizar la conducta delictiva que se establece dentro de este artículo 114 del Código Fiscal de la Federación que acabamos de leer. Y bueno, para entender lo anterior, vamos a hacer referencia acerca de qué es y cómo funciona este tema de las cartas u oficios invitación. Como ya se los mencionaba ahorita al inicio del video, en fechas y en años recientes la autoridad ha adoptado esta modalidad de recaudar impuestos a través de las famosas cartas u oficios invitación, que no es otra cosa que, incluso como la propia autoridad lo refiere, es un programa nacional de cobro persuasivo de contribuciones. Incluso si ustedes buscan dentro de la propia página del SAT, ahí ellos mismos establecen cuál es su criterio o propia definición acerca de lo que son y para qué sirve este cobro persuasivo. Les voy a compartir aquí en pantalla cuál es la definición que adoptó el SAT respecto a lo que es este programa de cobro persuasivo que se lleva a cabo, como ya se los dije, a través de cartas u oficios invitación. Ahorita más adelante vamos a platicar algunos ejemplos de cómo funciona, pero bueno, como les comento, ustedes lo pueden encontrar dentro de la propia página del SAT, ¿no? A veces hasta sorprende porque, como vamos a ver ahorita, pareciera ser que esto está incluso al margen de la ley. Pero bueno, este programa de cobro persuasivo se define de la siguiente manera. Es implementado para motivarle al contribuyente al cumplimiento a través de estructuras amigables que faciliten el pago de tu adeudo fiscal, evitando con ello llegar a requerir o embargar tus bienes y, en general, realizar acciones previstas en la ley a través del procedimiento administrativo de ejecución, o lo que también se conoce como PAE. Aquí ya viene una primera amenaza medio tácita, lo que origina mayores gastos a los ya generados, afectando tu historial crediticio debido a que el incumplimiento de las obligaciones fiscales
es reportado a las sociedades de información crediticia. Y también se señala ahí que, bueno, este programa de cobro persuasivo ¿cómo lo va a llevar a cabo? A través de varios canales de comunicación. Aquí ellos mismos señalan que lo hacen a través de cartas invitación enviadas a los domicilios de los contribuyentes o también a través de correos electrónicos con o sin formato para el pago de contribuciones federales que contienen la línea de captura. Entonces, ¿qué vienen a hacer estas cartas u oficios invitación? A lo mejor a muchos de ustedes ya les ha tocado que les entreguen o les notifiquen uno de este tipo de documentos que también, como los mencionamos ahí, no solamente llegan a través de notificaciones que hacen de manera personal en el domicilio fiscal del contribuyente, sino que también los han estado mandando a través del famoso buzón tributario o en ocasiones a través de correo electrónico simple. Entonces, las cartas o oficios de invitación son simplemente invitaciones, son oficios, son documentos genéricos que envía el SAT a determinado contribuyente en donde le informan que derivado de la revisión que hacen dentro de sus propios sistemas, se arroja que existe un posible incumplimiento de obligaciones fiscales por determinados ejercicios. En muchas ocasiones señalan un solo ejercicio o a veces señalan hasta 3 o 4 ejercicios. Dentro de estas cartas u oficios de invitación no dan mayor dato, no te hacen una relación expresa de lo que es, sino simplemente te señalan y te invitan a que acudas a las oficinas de la autoridad fiscal en determinada fecha y hora en donde te harán saber cuáles son estas diferencias. De igual forma, derivado de todo este tema de la pandemia, también implementaron una forma de hacer estas invitaciones que eran a través de videoconferencias. Dentro de estos oficios o cartas de invitación te establecían una liga de Zoom o de esta otra plataforma de Teams, donde también te señalaban fecha y hora para que te conectaras y ellos te darían a conocer estas diferencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia que podemos establecer nosotros entre una carta invitación y un oficio invitación? Bueno, ambos son documentos genéricos, partamos de esta base. Sin embargo, bueno, podemos decir que la carta es aún más genérica, puesto que por lo general muchas veces solamente contiene el sello del SAT, no hace referencia a cuál administración desconcentrada pertenece o cuál lo está emitiendo, o a veces se señala que es por parte de la administración general, sin embargo no se señala ninguna adscripción local. Se contiene el RFC del contribuyente, su domicilio y se señalan de manera muy genérica los ejercicios en donde supuestamente hay anomalías. Entonces, esto es en cuanto a la carta invitación. El oficio invitación, bueno, ya como se dice, pues muchas veces contiene un número de oficio o un número de folio y que por lo general estos son los que se han estado entregando a través del buzón tributario del contribuyente y como les comento, de cierta manera ya es un poco más formal porque aquí sí te señalan cuál es la dependencia que te está requiriendo, es decir, no la señalan de manera general, sino que muchas veces te la señalan dependiendo de donde se encuentre tu domicilio fiscal. Puede ser la administración desconcentrada de auditoría o la administración desconcentrada de recaudación. Ahora bien, una vez que el contribuyente acude a las oficinas de la autoridad o bien se presenta a través de la reunión virtual, vamos a encontrar que siempre está presente un administrador, sus jefes de departamento, subadministradores y los auditores. Entonces, ya estando en esta reunión, te señalan cuál es el verdadero motivo del oficio carta invitación y por lo general casi siempre se trata de auditorías rápidas, auditorías que hacen con base en los datos que les arrojan sus propios sistemas y por lo general agarran varios ejercicios y te señalan: estimado contribuyente, mire, detectamos de nuestros sistemas que usted está omiso en el pago de pagos provisionales, de pagos definitivos de IVA, que estas deducciones no proceden. Observamos que usted le expidieron CFDIs con contribuyentes que se encuentran dentro de estos listados definitivos del 69B, etcétera, ¿no? Te hacen como les comento, una auditoría en donde te determinan en ese mismo momento las diferencias. Si vas de manera presencial, te proyectan obviamente en un proyector, valga la redundancia, una presentación en donde te muestran números, te señalan las diferencias. De igual forma, si la reunión es virtual, te van a compartir un PowerPoint en donde te van a dar a conocer estas diferencias que ya te estoy mencionando. Entonces, ya una vez que la autoridad te hace saber cuáles son las diferencias o qué es lo que le debes, la autoridad te establece un plazo arbitrario
arbitrario, puesto como se los digo, no se establecen, no lo están haciendo bajo ningún procedimiento, que por lo general el plazo que te dan te dicen, contribuyente, te vamos a dar 10 días para que te autocorrijas, que presentes el pago correspondiente de estas diferencias. Pues de lo contrario, ahí mismo te lanzan una especie de amenaza en donde te dicen de que si en caso de que no pagues, ellos van a estar en posibilidades de llevar a cabo el famoso PAE o el procedimiento de embargo. Incluso te señalan que pueden congelar cuentas bancarias, cancelarte tus certificados de sellos digital que son indispensables para expedir los CFDIs, e incluso te hacen ver que pudieras estar actualizando alguna conducta delictiva, por ejemplo, defraudación fiscal. Entonces, derivado de lo anterior, podemos establecer que a través de estas cartas u oficios invitación, el SAT ha encontrado una verdadera mina de oro para recaudar impuestos de los contribuyentes sin tener que desgastarse, sin la necesidad de llevar a cabo un procedimiento en forma de fiscalización, tal como se establecen dentro de las propias leyes fiscales, como se los voy a mencionar ahorita más adelante. Es efectivamente un cobro persuasivo que más que otra cosa es un cobro intimidante. Entonces muchos contribuyentes pues los agarran fuera de base, no tienen tiempo para analizar bien en las cosas y muchos terminan pagando. Pero les debo de establecer, amigas y amigos, que este es un procedimiento que se puede señalar que es ilegal. No tienes la obligación de cumplir con lo que te establecen dentro de estas cartas u oficios invitación, por lo que les voy a comentar a continuación. Podemos establecer que estas cartas u oficios de invitación no tienen una regulación legal específica que les dé facultades y que les permitan que pueda ser coactivo este cobro que te hacen a través de este método. El antecedente legal más remoto que podemos encontrar al respecto lo vamos a encontrar establecido dentro del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, el cual dentro de una de sus partes establece que las autoridades fiscales pueden promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de propuestas de pago o declaraciones prellenadas, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Esto es lo que te señalan dentro de este oficio genérico que puede encontrar fundamento dentro de este artículo 33. Sin embargo, este artículo es tajante también al establecer que el envío de estos documentos no se considerará inicio de facultades de comprobación, es decir, su cumplimiento no es obligatorio ni vinculante para el contribuyente. Por eso, si a ti te llega una carta u oficio de invitación y no vas a la cita, no puede ni debe tener ninguna consecuencia como las que te señala la autoridad fiscal de que te van a congelar cuentas bancarias, te van a embargar, etcétera. La autoridad tiene procedimientos específicos para tales efectos que debe desahogar y debe de llevar a cabo para cobrar. Estos son invitaciones, no te invitan. Si te dice la autoridad que tienes una diferencia, bueno, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues bueno, la pago, ¿no? Pero también puedes decir, no la pago y en su caso, pues espero a que vengas a través de una auditoría fiscal con un procedimiento ya formal como los que les voy a mencionar a continuación. Por supuesto que tal y como lo establece el propio artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales se encuentran facultadas para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes y los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas
o los créditos fiscales y en su caso para comprobar la comisión de delitos fiscales. Es decir, se encuentran facultades para revisar esto que acabamos de mencionar. Sin embargo, esto lo deben hacer a través de los procedimientos legales expresos establecidos dentro del propio Código Fiscal de la Federación, ya sea uno a través de una visita domiciliaria o de requisitos o de requerimientos específicos que lo encontramos nosotros establecido dentro del propio artículo 42. También existe algo que se llama revisión de escritorio o revisión de gabinete, que lo encontramos regulado en el artículo 48 del propio Código Fiscal de la Federación. Las revisiones electrónicas, que se encuentran reguladas dentro del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, o en su caso, si es un contribuyente que está en esta hipótesis, se encuentran o pueden llevar a cabo las revisiones de dictámenes que se encuentran establecidas dentro del artículo 52A del Código Fiscal de la Federación. Y como les comento, estos son procedimientos en forma, tienen plazos, tienen etapas que se deben de cumplir. Cuando la autoridad detecta diferencias que no se han cumplido con el pago de impuestos y quiere la autoridad exigir que se paguen estos impuestos ya de una manera más formal, debe de iniciar estos procedimientos que les comento a través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, etcétera, en donde debe de levantar actas circunstanciadas en donde señale de manera específica qué es lo que está pidiendo, cuál es el ejercicio fiscal que está revisando, obviamente señalando el inicio de este ejercicio fiscal, así como el término. Debe de ser muy específica en señalar cuáles son los impuestos que está requiriendo que se cumplan, cuál es la documentación que observó, de dónde sacó esa documentación, si es con base en estados de cuenta, si es con base en información que le proporcionaron terceros, etcétera, ¿no? Les digo, son requisitos muy estrictos porque esto lo ordena el propio artículo 16 constitucional que establece los derechos humanos a la legalidad y certeza jurídica. Entonces, además, estas cartas invitación incumplen totalmente con esto, porque imagínate que tú pagues una diferencia a través de las cartas invitación, tú no tienes la certeza o la garantía de que te vayan a levantar un acta formal, no va a quedar constancia de lo que estás entregando. Porque otro dato que me faltó comentarles cuando se llevan a cabo estas reuniones es que muchas veces la autoridad fiscal te dice, bueno, mándeme la información a este correo electrónico. Mándeme ahí toda la información a través de su correo o llámeme a este teléfono o por el WhatsApp. Eso es ilegal, es un incumplimiento total a la garantía de legalidad jurídica, que por eso les comento que hay procedimientos específicos y que estas cartas de invitación u oficios de invitación no siguen estos procedimientos establecidos dentro de ley. Como se los menciono, a través de las cartas u oficios de invitación, la autoridad fiscal, el SAT, solamente te puede invitar, instarte a cumplir, a que tú revises o verifiques tu contabilidad y que de manera espontánea, de manera voluntaria pagues, pero no te puede obligar, incluso no te puede amenazar con interponer en tu contra alguna querella o declaración de perjuicio al fisco federal, porque eso en sí también constituye un delito de amenazas fiscales, que incluso nosotros ya hemos hecho un video en donde analizamos a fondo este tema. Les comparto ahí la tarjetita por si les interesa ver ese video. Derivado de lo anterior que hemos analizado, regresémonos entonces a lo que se establece dentro de este artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, para tratar de establecer si estas cartas u oficios invitación pudieran llegar a actualizar la conducta delictiva que se contiene dentro de este artículo. Entonces, lo que nos cuestionamos o lo que preguntamos nosotros es, bueno, ¿estas cartas u oficios invitación pueden llegar a constituir la práctica de una visita domiciliaria o embargo sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente? Contestando lo anterior, podríamos llegar a establecer que estas cartas u oficios invitación no actualizarían lo que se establece dentro de este delito, puesto que al momento en que la autoridad te está haciendo llegar estos documentos, ya sea a través de tu correo electrónico, entregándotelo de manera personal o a través del buzón tributario, pues bueno, ya están cumpliendo con un mandamiento escrito. Bueno, sí, fácticamente sí existe por escrito, pero dentro del mundo legal hay inexistencias legales
que se dan cuando los actos de autoridad incumplen con los requisitos legales, sobre todo aquel fundamental o principal que se encuentra establecido dentro del artículo 16 constitucional. Conforme a este artículo, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, ojo, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad fiscal competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, estos mandamientos por escrito deben estar fundados en las disposiciones o artículos legales que les den la facultad expresa a las autoridades para que actúen de determinada forma. Por lo tanto, si carecen de estos requisitos desde el punto de vista legal, son inexistentes. Por lo tanto, no se puede considerar que existe un mandamiento escrito que funde y motive a la autoridad para poder llevar a cabo estos actos. Entonces, por eso esto nos podría llevar a nosotros a la conclusión de que estas cartas u oficios de invitación, cuando se llevan a cabo de esta manera, pues sí podrían actualizar lo que se establece dentro de este artículo 114 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise compartir, fue el análisis que quise establecer dentro de este video. Obviamente a un servidor no le ha tocado conocer ningún procedimiento penal que se haya iniciado en este sentido. Sin embargo, bueno, este es un buen ejercicio que nos permite a nosotros analizar más a fondo todas estas disposiciones legales. Sin embargo, bueno, este tema de las cartas invitación, al parecer de nosotros, siempre las hemos considerado como muy al margen de la ley, a veces fuera de la ley, y ciertamente pues se ha convertido en una manera muy efectiva por parte del SAT para cobrar o recaudar impuestos, porque bueno, habremos de señalar que estos procedimientos formales pues pueden resultar engorrosos e incluso tardados. Por lo general, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pues se lleva más del año, ¿no? Puesto que el propio código establece que una visita, una revisión de gabinete puede durar 12 meses y una vez que te levantan ya sea el acta final o el oficio de observaciones, con lo cual concluye la revisión, la autoridad tiene otros 6 meses para notificarte el crédito fiscal. Pero bueno, me gustaría mucho conocer cuáles son sus opiniones, qué piensan al respecto. Los invito a que ahí en la sección de comentarios me lo dejen, e incluso si ustedes tienen alguna consulta adicional o quieren conocer más sobre el tema, los invitamos a que visiten nuestra página web en www.abolaulex.com. De igual forma, si les gustó este video, los invitamos, como se lo dijimos al inicio, que le den like, que lo compartan entre sus amistades y amigos y bueno, y demás que sepan que les puede interesar este contenido. Y si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den clic ahí en la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos. Pero bueno, amigas y amigos, nos vemos hasta la próxima.